Hay un versículo en las Escrituras que, aunque se encuentra a plena vista, permanece oculto para la mayoría. No es porque sea complejo o enigmático, sino porque toca una fibra sensible, desafía directamente a estructura invisible que sustenta la forma en que la mayoría vive su día a día. Este fragmento no se trata de un código de comportamiento, ni de reglas religiosas. Es un mapa espiritual de transformación. Es como un archivo divino codificado con el poder de sanar heridas que nunca se dijeron en voz alta, de interrumpir ciclos que se repiten generación tras generación, y de encender dentro del buscador una llama de revelación auténtica. Es posible que jamás hayas percibido este versículo con los ojos del alma. Si esta búsqueda resuena contigo, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido que puede cambiar tu vida. Aquí comenzamos un camino juntos hacia la transformación real. Antes de revelar cuál es esta llave oculta, quiero invitarte a una reflexión profunda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas experimentan verdaderos milagros, mientras otras, incluso llenas de fe, siguen sintiéndose atrapadas en un desierto sin fin? ¿Por qué parece que la promesa divina funciona de manera tan evidente para unos, mientras otros se desgastan intentando alcanzar algo que, según se dice, ya les pertenece por derecho? El teólogo John Piper una vez expresó que la fe no es un sentimiento pasivo o una espera paciente, sino una fuerza dinámica, una decisión interna que impulsa acción, enfoque, presencia. Una fe que no se conforma con lo que los ojos ven, sino que impone una visión interna al mundo externo. Y eso es exactamente lo que este versículo propone, una ruptura total con el paradigma de la espera y una activación inmediata de la realidad desde lo invisible. Imagina que entre las metáforas, los proverbios y las enseñanzas de las Escrituras, Dios haya dejado una contraseña, no para ser memorizada, sino para ser vivida. No una fórmula mágica, sino una tecnología espiritual codificada en palabras simples que podrían reprogramar tu energía, tu historia y tu percepción de la vida. Esta clave no requiere mérito, ni sacrificios extremos. No demanda penitencia ni perfección. Solo requiere una cosa: despertar. Porque no se trata de entender con lógica, sino de sentir con el corazón abierto. Y es allí, en esa apertura, donde todo empieza a cambiar, no afuera, sino en la raíz invisible de todo lo que ves. Respira profundo. Este no es simplemente otro video que ves mientras haces otras cosas. Esto es una invitación directa al alma. Un llamado. La Biblia no es solo un libro, es un campo de frecuencia activa, y cada versículo actúa como una antena que puede sintonizar tu mente con una realidad más elevada. Sin embargo, hay versículos que no son solo palabras, son portales. Uno de ellos, ignorado por muchos, pero tremendamente poderoso, está en Romanos 4:17. Dice así: Te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, en quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Llama las cosas que no son como si ya fuesen. Léelo otra vez. No es poesía ni metáfora, es una instrucción precisa. Es la fórmula del Creador para moldear la existencia. Este versículo revela el principio detrás de la manifestación divina y te invita a operar desde ese mismo diseño. Vivirlo es romper el ciclo de la carencia, de la inseguridad, del autojuicio. Es comprender que el universo no responde a la duda, sino a la certeza interior. John Piper, en una de sus enseñanzas más reveladoras, explicó que la fe activa no solo cree, sino que declara. No pide, sino que se alinea con lo que ya ha sido entregado en el plano espiritual. Esto no es autosugestión, es comprensión de una ley universal. Según estudios como los de Bruce Lipton, nuestro cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente carga emocional. Si lo vives internamente, tu cuerpo reacciona como si ya fuera una verdad física. La neurociencia, la física cuántica y la espiritualidad convergen en un mismo punto. Lo que imaginas con convicción crea una señal energética que termina atrayendo su equivalente en la realidad tangible. Un ejemplo concreto es el de una seguidora, Eliana, quien compartió su historia meses atrás. Atrapada en una situación financiera desesperada, sin ingresos constantes y criando sola a su hijo pequeño, escuchó este versículo en una reunión espiritual. Pero esta vez, no solo lo escuchó, lo encarnó. Volvió a casa y, movida por algo que no supo explicar, imprimió todas sus deudas y las organizó en una carpeta bajo el título Pagado en el nombre de Jesús. Y comenzó a decir diariamente:
gracias, Dios, porque ya soy próspera. Aunque aún no lo vea, yo sé. En menos de 2 meses, fue contactada para un trabajo remoto con un salario mucho mayor del que jamás había recibido. Pero lo más impactante, según sus palabras, fue que antes de que apareciera el empleo, ella ya había cambiado internamente. Ya no sentía miedo. Caminaba como si ya tuviera abundancia. Dormía como si todo estuviera resuelto. Porque cuando vives desde ese lugar interior, el mundo exterior no tiene opción, responde. Deja de ser causa y se convierte en consecuencia. ¿Y tú? ¿No será que estás esperando por algo que solo llegará cuando dejes de esperar? Esperar es declarar que aún no tienes. Este versículo enseña lo contrario, declarar como si ya fuera, sentir como si ya estuviera, vivir desde el final. No es negación, es creación consciente, porque todo lo que ves hoy, alguna vez no existía. Y todo lo que deseas ya está disponible en otra dimensión, listo para ser invocado. Ahora, quiero invitarte a un acto simbólico, sencillo, pero de profundo impacto. Cierra los ojos. Respira profundamente 3 veces. Conecta con un deseo específico. Puede ser económico, emocional, espiritual o físico. Y ahora, con firmeza, di en voz alta, yo recibo, porque ya es mío. Porque ya fue, porque en Dios siempre ha sido mío. Luego, en la calma de tu espacio, repite el versículo completo de Romanos 4:17. Deja que la vibración de esas palabras se arraigue en tu cuerpo, como si te estuvieran reprogramando desde adentro. No necesitas pertenecer a ninguna religión en específico. Esto es una práctica de conciencia elevada, no un dogma. Vive los próximos 7 días como si cada respuesta ya hubiese llegado. Imagina cómo sería tu energía, tu manera de hablar, tu postura, si supieras sin dudas que todo ya está resuelto. El universo no responde al desespero, sino a la certeza interior. John Piper lo expresó de otro modo: lo que la mente puede visualizar con verdadera fe, se convierte en destino. Pero esto solo se activa cuando decides caminar como quien ya ha llegado. Este es el principio que libera. Esta es la clave que abre puertas cerradas. Este es el versículo que nadie te explicó desde esta perspectiva. Porque quien comprende y aplica esto, se vuelve dueño de su historia. Y el sistema no sabe cómo controlar a alguien que ya no necesita permiso para vivir en abundancia. Todo comienza con una decisión silenciosa, invisible, pero tremendamente poderosa. Antes de cada palabra, cada acción, cada rezo, hay una vibración. Y esa vibración define tu realidad. Romanos 4:17 no es solo una enseñanza. Es un recordatorio de cómo opera la creación misma. Es como si el Creador estuviera diciéndonos, yo no actúo en función de lo que observo. Yo veo lo que ya decidí sentir como verdad. Y cuando lees este versículo con los ojos del alma, algo se abre. Es ahí cuando cobra sentido lo que John Piper expresa al decir que el ser humano no está limitado por lo que no tiene, sino por lo que cree que nunca podrá tener. No se trata de esperar pruebas. Se trata de decidir desde dentro. Este versículo de Romanos 4:17 no solo sugiere un principio espiritual, sino que revela una arquitectura vibracional profunda. El mundo que percibimos con los sentidos no es una consecuencia del pasado, es una proyección viva de lo que ocurre dentro de nosotros ahora. Lo que piensas, lo que sientes, lo que afirmas, se convierte en el patrón invisible que organiza la realidad exterior. Esta inversión es la transformación más revolucionaria que puede vivir quien está en camino de despertar. Desde pequeños nos han condicionado a reaccionar, a los números en la cuenta, a los mensajes del celular, a la actitud de otras personas, al reloj, a las deudas. Vivimos como si estuviéramos a merced de los efectos, pero eso nos vuelve esclavos de lo visible. Lo que este versículo nos enseña es lo contrario, que el universo responde al campo interno, no al drama externo. Romanos 4:17 nos presenta una lógica divina. Dios llama lo que no existe como si ya estuviera presente. Eso no es una metáfora bonita, es un método creador. Imagina a un arquitecto caminando sobre un terreno vacío. A simple vista no hay nada, pero en su mente ya existen las habitaciones, los colores, las texturas. Al señalar un punto dice, aquí estará la entrada principal. Aún sin muros, él ya lo ve. Eso es lo que enseña este versículo.
La materia se dobla ante una intención clara. La verdadera abundancia nace antes de tener cualquier cosa. Aparece cuando creamos espacio en nuestra conciencia para que lo invisible tenga forma. Joe Dispenza enseña que, al entrenar el cerebro, podemos ingresar en estados mentales que activan el campo cuántico. Y lo que determina lo que se manifiesta es la suma de intención y emoción. Esa es la fórmula que hace descender lo invisible al plano material. ¿Te has preguntado por qué a veces afirmas algo como soy próspero y no pasa nada? Y otras veces, dices lo mismo, pero algo resuena profundamente. La diferencia no está en las palabras, sino en el lugar interno desde donde las pronuncias. Lo que transforma no es lo que declaras, sino desde qué identidad lo haces. Por eso este versículo no es para repetir como un mantra vacío. Es una frecuencia que debe ser vivida desde adentro. Andrés era un vendedor independiente. Durante años sintió que sus ingresos tenían un techo. Siempre pensó que era culpa del mercado, la competencia, las crisis. Hasta que un día, en un momento de desesperación, entró a una iglesia vacía. No había predicador, ni música, solo una Biblia abierta en el altar. Se acercó y sus ojos cayeron en Romanos 4:17. Fue como si leyera por primera vez. Sintió que ese mensaje era para él. Cayó de rodillas y algo dentro de él cambió. Desde esa tarde comenzó un nuevo ritual. Se sentaba cada mañana, respiraba profundo y visualizaba clientes felices, su cuenta bancaria en equilibrio, sus metas superadas. Pero lo más importante es que sentía gratitud. No fingida, sino una gratitud que nacía de una certeza invisible. A los 2 meses, su ingreso se triplicó. ¿Qué cambió? Su frecuencia. Dejó de verse como víctima de las circunstancias y asumió el papel de creador de su realidad. No manifestamos lo que deseamos. Manifestamos lo que creemos que ya es parte de nosotros. Romanos 4:17 es una invitación directa a romper con el tiempo lineal. En la dimensión divina no existe va a pasar, solo existe ya está hecho. Cuando eliges vivir desde esa verdad, las puertas que antes estaban cerradas se abren solas. Las conexiones correctas llegan. Las soluciones aparecen, no porque mendigaste, sino porque activaste tu código creador. Y es que Dios no pide, Dios declara. Si quieres transformar tu realidad, deja de describir lo que ves. Empieza a hablar desde lo que has elegido vivir, aunque no haya ni una señal, aunque todo parezca absurdo. Porque el versículo no dice que Dios llama lo que ya se está formando, dice que llama lo que aún no es, como si ya fuera. Esa es la fuente de la verdadera riqueza. Todo lo demás es reflejo. La realidad es flexible, moldeable, como agua ante una vibración superior. Romanos 4:17 lo revela sin rodeos. Lo que llamas con convicción viene. Lo que dudas, se aleja. Y hay un detalle en este versículo que suele pasar desapercibido: el orden. Primero llamas. Después se manifiesta. El llamado es anterior a la aparición. El mundo no responde a tus quejas, responde a tu campo energético. Y ese llamado de Dios del que habla el texto no es solo palabra, es frecuencia, es resonancia vibracional. Bruce Lipton lo confirma: nuestras células reaccionan más a la energía que a la química. No estamos hechos solo de materia, somos sistemas vivos de información interactuando con un universo sensible. Cuando comienzas a vibrar como si ya tuvieras la salud, la abundancia o el amor que buscas, el entorno se reorganiza. Porque la realidad no responde a caprichos, sino a frecuencias estables. ¿Recuerdas la última vez que sentiste certeza pura? Esa calma interior que decía, ya está hecho, aunque nada externo confirmara eso. Puede haber sido una decisión, una conexión, una intuición fuerte. Ese instante no fue coincidencia. Fue alineación. Tu interior se conectó con el campo del ya es y la vida respondió. Ese es el secreto escondido en este versículo. No se trata solo de palabras. Es una transformación de identidad. Joe Vital lo llama estado magnético del ser. Él enseña que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si vives desde la carencia, el universo replica, falta. Pero si respiras gratitud como quien ya recibió, el universo responde, entrega. Carlos, un empresario arruinado tras la pandemia, lo vivió así.
Vendió lo poco que le quedaba y decidió empezar de nuevo, pero esta vez con conciencia. Cada mañana a las 6 declaraba: gracias porque mis clientes volvieron, gracias porque todo prospera, gracias porque ya está hecho. Aunque tenía la cuenta en rojo, aunque no sabía qué haría, repetía esas frases como si fueran realidades absolutas. 6 semanas después, un cliente del pasado reapareció con una propuesta. Hoy su empresa factura 5 veces más que antes de la crisis. Pero según él, el verdadero milagro no fue el dinero. Fue la paz interior que encontró, el poder de declarar antes de ver, de vivir desde la certeza antes de tener pruebas. Esta es la respuesta del campo. Cuando emites la frecuencia de quien ya eres, cuando vives desde la certeza de que tu deseo ya es una realidad, el mundo exterior no tiene más opción que alinearse. Esta noche, antes de cerrar los ojos, recuéstate en silencio. No imagines solamente, sumérgete por completo en la experiencia de una vida ya transformada. Pregúntate, ¿cómo me sentiría si todo lo que anhelo ya fuese parte de mi día a día? Respira profundamente dentro de esa visión. Permanece ahí, en quietud total, durante 5 minutos. No se trata de pedir ni de intentar cambiar lo que ya está en movimiento. Simplemente encarna. Esa presencia tranquila, segura y constante es lo que reconfigura el campo invisible. Es en ese silencio cargado de convicción donde se habla el idioma del Creador. No es necesario convencer a Dios de nada. Basta con coincidir con su naturaleza. Y Romanos 4:17 es el plano perfecto, llamar aquello que aún no existe con la certeza de que ya nos pertenece. Porque el entorno responde a quienes no dudan, a los que ya caminan como si lo prometido estuviese cumplido. La duda estanca, el miedo inmoviliza, pero la certeza abre portales, expande dimensiones, se convierte en una fuerza imparable que penetra la materia. Si comienzas a nombrar no desde la carencia, sino desde la seguridad, te darás cuenta de que el cielo nunca estuvo lejos, solo esperaba que ajustaras tu frecuencia. Existe una gran diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se transmite. Y muchas veces, es en esa desconexión donde muere la manifestación. Romanos 4:17 no invita simplemente a pronunciar, invita a declarar con propiedad. Llamar es más que pedir, es hablar con la certeza de quien posee, con la confianza de quien reconoce lo que le pertenece. No llamas a un desconocido. Llamas a quien conoces, a quien sientes cerca. Llamas a lo que sientes parte de ti. Eso es exactamente lo que comunica ese versículo. Dios llama a lo que no existe como si ya estuviera en sus manos, como si ya le perteneciera. Aquí se encuentra una de las claves más poderosas del universo espiritual. Cuando te alineas con esa forma de existir, dejas de actuar como un mendigo espiritual y te posicionas como un co-creador despierto. John Piper enseñaba que somos imanes vivos, que atraemos no solo lo que pensamos constantemente, sino, sobre todo, lo que sentimos con mayor intensidad. Esta afirmación nos confronta con una verdad profunda: no es el deseo el que transforma, sino la creencia firme de que ya lo posees. Por eso, hay tantos que oran sin ver resultados, que afirman sin sentir, que declaran sin manifestar. El universo no responde a las palabras, responde a la vibración. ¿Cuántas veces repetiste frases de afirmación sin presencia interior? ¿Cuántas veces dijiste creo mientras tu corazón dudaba? ¿Cuántas veces clamaste por abundancia y de inmediato pensaste en la escasez? No es culpa tuya, es lo que el sistema enseña. Pero ahora sabes algo más, y ese conocimiento te hace responsable. Sandra fue diagnosticada con una condición autoinmune considerada irreversible. Los especialistas le dijeron que solo podía gestionar los síntomas. Pero ella eligió otro camino. Cada mañana, colocaba la mano sobre su corazón y afirmaba: gracias, cuerpo, por sanarte. Gracias, Dios, porque mi energía ha vuelto. Gracias, porque ya es. Durante 3 meses, sostuvo esta práctica con disciplina. Al día 91, los síntomas desaparecieron. Los exámenes que antes mostraban inflamaciones, ahora estaban normales. Los médicos no encontraron explicación, pero ella sí, había dejado de identificarse con la enfermedad y comenzó a llamar su sanidad como algo ya logrado. Esa fue su revolución interna. La realidad no se transforma por el dolor, sino por la coherencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus palabras vibran en la misma dirección, lo extraordinario deja de ser casual y pasa a ser constante.
Hoy, toma un momento para escribir en silencio 3 cosas que deseas manifestar. Al lado de cada una, escribe cómo te sentirías si ya se hubieran cumplido. Luego, elige una, la que más te conmueve, y por los próximos 3 días declara: gracias, Dios, porque ya es. No lo hagas con prisa ni desde la impaciencia, sino con la firmeza de quien confía plenamente. La gratitud anticipada tiene el poder de acelerar cualquier proceso. Tal vez nunca te enseñaron esto, tal vez siempre viviste tratando de agradar a Dios, sin saber que lo que Él realmente espera es que actúes como Él. Actuar como Él significa llamar a lo invisible como si ya fuera tangible. Caminar con seguridad, agradecer antes de ver, declarar con plena convicción. Esa es la esencia de la fe verdadera. La fe que no solo mueve montañas, sino que cambia estructuras, activa promesas, transforma el campo. Y cuando eso ocurre, dejas de ser solo un lector de escrituras para convertirte en una expresión viviente de lo divino. Romanos 4:17 no trata solamente de Dios, sino de cómo Dios opera en ti y a través de ti. El versículo revela que el modelo divino es proactivo, llama, crea, declara. No espera. No reacciona. Y tú fuiste diseñado a su imagen. No se trata de apariencia física, sino de arquitectura espiritual. Dentro de ti reside la capacidad de acceder a dimensiones invisibles, de transformar tu entorno, de elevar tu frecuencia. Entonces, ¿qué limita a ese potencial? Una identidad fracturada, creencias heredadas equivocadas, cicatrices internas que susurran: tú no mereces. Pero el merecimiento no es el filtro. La identidad sí lo es. Cuando sabes quién eres, dejas de rogarle a la vida. Empiezas a decretar, a llamar, a manifestar. John Piper dijo: nunca obtendrás más de lo que crees merecer. Una verdad que toca el alma. Si realmente comprendieras que eres hijo del Creador del universo, ¿cómo enfrentarías tus retos? ¿Cómo orarías? ¿Cómo hablarías? Renato pasó años atrapado en ciclos de escasez, deudas, vicios, hasta que escuchó a un mentor decir: no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Esa frase lo sacudió. Se preguntó: ¿quién estoy siendo yo realmente? Se dio cuenta de que, aunque ansiaba abundancia, vivía con mentalidad de carencia. Hablaba como alguien pequeño, pensaba como alguien que necesitaba convencer a la vida de que le favoreciera. Esa noche, leyó Romanos 4:17 desde una nueva perspectiva y comprendió: fui creado a imagen de Dios para también llamar las cosas que no existen como si ya fuesen. Durante 40 días, repitió ese versículo, no como un mantra, sino como una identidad asumida. Al final de ese ciclo, su energía, sus palabras, su postura, todo había cambiado. Y eso también está disponible para ti. La pregunta es: ¿te atreves a llamar desde la certeza y no desde la espera? Porque cuando entiendes que llamar es traer, todo comienza a responder diferente. Empieza ahora. Consiguió un empleo con salario triple, abandonó un viejo vicio, comenzó a escribir. Hoy guía a otros hombres a salir de la misma prisión mental. Él se volvió palabra, palabra viva. Y eso mismo puede ser tú. No estás aquí solo para repetir lo que ya existe. Estás aquí para convocar lo que aún no ha sido visto, para manifestar ideas que todavía no han tomado forma. Estás llamado a declarar sanidades que la medicina no comprende, a vivir sueños que parecen inalcanzables pero que ya están escritos en el libro invisible de Dios. Porque cuando te alineas con tu verdadera identidad, comprendes algo profundo. No eres alguien que repite promesas, eres la promesa viva. Hoy, guarda silencio durante 5 minutos frente a un espejo. Mira a tus propios ojos. No desvíes la mirada. No analices tu rostro. Observa tu esencia. Y declara con voz firme: soy aquel que llama las cosas que no son como si ya fueran, porque el Espíritu del Creador habita en mí. Hoy manifiesto la realidad que Él ya ha escrito para mí. Después, escribe esta declaración en un papel y colócalo en un lugar visible durante 7 días. Permite que tu identidad sea entrenada por esa frecuencia. Deja que esa palabra se haga carne en ti, porque así es como se cumple. Quizás hayas olvidado quién eres. Quizás hayas vivido años intentando agradar, compensar, merecer. Pero hoy algo te llama de regreso. De regreso al centro. De regreso al nombre que Dios te dio antes de que el mundo existiera.
Y ese nombre no es carencia, ni culpa, ni fracaso, ni espera. Ese nombre es llamado. Es activación. Es plenitud. No estás esperando. Estás regresando a tu trono interior. Y en ese lugar, todo se alinea. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una herencia espiritual? No hablamos de tierras, joyas ni papeles. Hablamos de algo más antiguo, más puro, más poderoso. La Biblia está llena de pactos, pero no todos están escritos con sangre. Algunos están escritos con vibración. Y Romanos 4:17 es uno de esos pactos. No describe solo cómo actúa Dios, sino cómo espera que sus hijos también actúen. No como súbditos, no como mendigos, sino como herederos. Herederos de su forma de crear, de su manera de manifestar, de su campo vibracional de certeza absoluta. John Piper decía, la fe no es simplemente creer que algo puede suceder, es vivir como si ya hubiera sucedido. Y según Romanos 4:17, la fe no es esperar a que funcione, es llamar como si ya estuviera cumplido. Esa es la herencia. La mayoría vive intentando alcanzar lo que ya le fue dado, orando por lo que ya ha sido liberado, esforzándose por merecer lo que ya ha sido prometido. Pero el heredero no ruega, recibe, y luego llama. Entonces, ¿qué harías hoy si supieras que todo lo que necesitas ya ha sido entregado? Si supieras que la sanidad, el dinero, el encuentro, la paz no deben ser conquistados, sino simplemente activados, ¿seguirías esperando, dudando, orando como quien mendiga, o empezarías a declarar como quien carga un decreto? Juliana creció en una familia evangélica tradicional. Le enseñaron a servir, a obedecer, a esperar la voluntad de Dios, pero siempre soñó con emprender. Sentía un don dentro de sí, pero también miedo. Miedo de fallar, de alejarse de la voluntad divina, de ser rechazada. Un día escuchó Romanos 4:17 en una predicación, no como doctrina, sino como código. La predicadora dijo, no manifiestas lo que mereces. Manifiestas lo que llamas como si ya fuera. Algo despertó en ella. Empezó a declarar, gracias, Dios, porque mi empresa ya es. Porque mis clientes ya están llegando. Porque mi servicio es semilla en el mundo. 2 meses después, abrió su primer negocio en línea. 1 año después, dejó su empleo. Hoy ayuda a otras mujeres a activar sus dones espirituales. ¿Lo ves? La herencia solo se manifiesta cuando alguien la reclama con fe. No viniste al mundo como un mendigo espiritual. Viniste como heredero. Y un heredero habla distinto, camina distinto, vibra distinto. Cuando te alineas con el versículo, todo se transforma. Ya no hablas como quien desea, hablas como quien ya tiene. Y el universo entiende esa frecuencia. Hoy, haz un acto simbólico de herencia. Toma un objeto simple, un anillo, un collar, un papel con una palabra, sosténlo con ambas manos y declara, recibo lo que ya es mío. La herencia espiritual de la creación consciente, la frecuencia del ya es. La identidad de quien llama y ve. Guarda ese objeto como un recordatorio. Úsalo cuando sientas duda. Sosténlo cuando necesites recordar quién eres. Permite que sea el sello físico de un pacto invisible. El mundo está lleno de personas esperando una señal, pero el verdadero signo ya fue dado. Está escrito. Está vibrando. Está disponible. Y hoy has sido convocado a salir de la fila de los que esperan y entrar en el círculo de los que manifiestan. El versículo no es una oración. Es una clave. Un recordatorio de que tu boca tiene poder, de que tu vibración es una orden, de que tu identidad no es huérfana. Es real, viva, activa, y todo lo que necesitas está a un llamado de distancia. Existe un momento sagrado entre lo invisible y lo visible, un instante en el que lo que está en el espíritu atraviesa al mundo físico. Ese instante se llama fe en acción. Romanos 4:17 no se trata de pasividad espiritual. Se trata de ser puente. Dios llama lo que no es, y entonces, lo que no era comienza a ser. La mayoría vive desconectada de esa conexión. Oscilan entre la esperanza y la duda, entre el deseo y el miedo. Pero el puente solo se cruza cuando decides vivir como si ya fuese. Neville Goddard decía, no atraes lo que deseas. Atraes lo que sientes como verdad. Es decir,
Solo cruzas al mundo invisible cuando tu campo vibra certeza. Y ese es el puente que este versículo construye. Es un salto vibracional, un estado de conciencia donde dejas de intentar cambiar el mundo y comienzas a cambiar tu vibración, y el mundo cambia contigo. ¿Sabes qué hay entre tú y la vida que deseas? No es el tiempo, no es el dinero, no es que aún no haya llegado. Es solo un puente no cruzado, una zona invisible donde tu identidad antigua aún tiene poder. Pero el versículo te llama al otro lado. Llamar es cruzar. Mara quería comenzar de nuevo, separada, con 2 hijos, desempleada, sentía que todo estaba estancado. Un día, decidió hacer algo diferente. Se vistió como si fuera a la entrevista de sus sueños, se sentó frente al espejo y declaró: «Gracias, Dios, porque ya trabajo en el lugar correcto. Ya estoy siendo honrada. Ya soy luz en este nuevo ciclo». Esa misma semana, una excolega la recomendó para un empleo. Sin currículum, sin entrevista. Fue contratada. Pero según ella, el milagro no fue el trabajo, fue la postura. Ella dice: «Crucé el puente antes de que el empleo llegara, y por eso llegó». Ese es el secreto. Tienes que vivir como si ya hubieras cruzado. Puedes pasarte la vida entera esperando una señal externa, o puedes decidir ahora vivir como si ya fuese. Vestirte diferente. Hablar con más firmeza. Sonreír como quien ya ha recibido. Agradecer como quien ya vio el milagro. Ese es el puente. No está hecho de tiempo, está hecho de fe incorporada. Romanos 4:17 es la invitación a construir ese puente todos los días. Hoy, haz un gesto simbólico de cruce. Ponte una prenda que represente a la persona que deseas ser. Camina por tu casa con ella. Háblate al espejo desde esa identidad. Declara: «Ya crucé. Vivo como quien ya tiene. Soy aquel que llama y ve». Repítelo hasta que tu cuerpo empiece a creerlo. Porque la mente solo obedece aquello que el cuerpo comienza a incorporar. Y cuando lo incorporas, el campo responde. Puedes sentirlo. Lo invisible ya te está tocando. Ya no eres el mismo. La vibración ha cambiado. El puente ya comenzó a formarse. Ahora todo lo que declares lleva una nueva firma. Ya no es un deseo, es una contraseña. Ya no es una petición, es una convocatoria. Y el mundo a tu alrededor ya ha empezado a inclinarse. Porque por fin comprendiste, llamar es traer. Vivir como si ya fuese es la forma más elevada de fe. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Fuiste llamado. Llamado a recordar. Llamado a activar. Llamado a vivir como el propio milagro en movimiento. Romanos 4:17 no es un consejo. Es un decreto. Un espejo. Una tecnología espiritual que, si se vive de verdad, transforma cualquier realidad. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y ahora tú también puedes. Ahora sabes cómo. Y con el saber, llega la responsabilidad. Porque una vez que ves, ya no puedes fingir ceguera. Una vez que activas, ya no puedes vivir en modo espera. A partir de ahora, cada palabra tuya lleva frecuencia. Cada pensamiento es una semilla. Cada gesto, una firma en el campo cuántico. Y el universo, que antes parecía lejano, ahora es extensión de tu vibración. Mírate ahora. Siente tu respiración. Siente la sangre en tus venas. Siente el peso de lo que acabas de recibir. Ya no eres un observador, eres un co-creador. Ya no eres solo un receptor de promesas. Eres la promesa encarnada. Todo cambia en el momento en que llamas como llama Dios. Todo se mueve cuando tu boca se alinea con tu esencia. No importa cuántos años hayas pasado esperando. Basta un instante de fe verdadera para romper décadas de estancamiento. Arnaldo tenía 62 años. Creía que ya era tarde, que el tiempo de cosecha había pasado. Hasta que escuchó Romanos 4:17 en un video y entendió: si Dios llama lo que no es, ¿quién soy yo para decir que es tarde? Al día siguiente, despertó diferente, se vistió como empresario, escribió planes, llamó a contactos olvidados y declaró: ya es, porque en Dios nunca es tarde. 2 meses después, inició su primer negocio digital. Hoy, a los 63,
Tiene libertad financiera y emocional, y resume su cambio así: dejé de esperar y comencé a llamar. Esa es la herencia, ese es el legado, y tú eres la continuación de esta historia. Hoy, antes de dormir, guarda silencio. Respira. Siente tu cuerpo. Declara: soy aquel que llama y todo lo prometido ya es mío. Hoy me alineo con lo que ya fue escrito en el cielo. Hoy ya no espero. Hoy manifiesto. Luego acuéstate en paz y permite que el versículo haga el resto. Ya ha comenzado. Y lo invisible ya está respondiendo. Tal vez llevabas este versículo en tu corazón desde hace años. Tal vez lo habías leído antes. Pero ahora entró. Ahora te vio. Ahora te eligió. Romanos 4:17 es más que una frase. Es el sonido del cielo llamándote de vuelta a tu lugar original. El lugar de quien no ruega, no duda, no pospone. El lugar de quien declara. De quien vive. De quien llama. Y ve. Si este mensaje te tocó, dale me gusta y compártelo con alguien que necesita escucharlo. Así, esta semilla alcanza más corazones. Y suscríbete, porque el próximo llamado puede ser el tuyo. Y no olvides que nuestro camino apenas comienza. Y ahora, ya no estás solo. Estamos en esto juntos. Nos vemos en el próximo video.